Bien, hemos llegado a la última instancia de este encuentro que sabemos es muy esperada por todos nosotros. Queremos conversar y discutir con nuestro panel de expertos. Les pedimos que por favor vayan subiendo al escenario. Hoy nos acompañan Francisca Morales, psicóloga y doctora en psicología. Su investigación se centra en el desarrollo socioemocional y cognitivo en la infancia, con énfasis en determinantes psicosociales. Una de las líneas de investigación estudia la ansiedad matemática en la infancia temprana, particularmente su trayectoria durante la transición de kinder a primero básico y su asociación con factores individuales, familiares y el desempeño matemático inicial. Saludamos también y le hacemos pasar al escenario a Patricio Fellmer. Él es ingeniero matemático de la Universidad de Chile y doctor en matemática de la Universidad de Wisconsin-Madison, Estados Unidos. Dirigió el Departamento de Ingeniería Matemática, ha sido miembro del Consejo Superior de Ciencias Fondesit, es miembro de la Academia de Ciencias de Chile y recibió el Premio Nacional de las Ciencias Exactas el año 2011. Dedicó la primera parte de su vida académica a la investigación matemática. En una segunda etapa ha dirigido sus esfuerzos a colaborar en la mejora de la educación de nuestro país. Es así como fundó la iniciativa ARPA, un interesante programa de desarrollo profesional docente que busca impactar en el aprendizaje de los estudiantes. Y finalmente saludamos a Mónica Luna. Ella es profesora de lenguaje, magíster en innovación curricular y evaluación educativa, diplomada en gerencia pública de la Universidad de Chile, diplomada en Mindfulness Relacional y Compasión de la Universidad Adolfo Ibáñez. Se desempeñó en el Ministerio de Educación, Mineduc, como jefa de División de Educación General y también integró la Unidad de Currículo y Evaluación. Posteriormente, ha construido su trayectoria en el ámbito educativo como directora de educación en la Corporación Municipal de Peñalolén y ahora como directora de gestión pedagógica de la Fundación Belén Educa. Quien moderará esta discusión será la señora Lorena Méquez, directora ejecutiva del Centro MIDE UC. Para todos ellos pido, por favor, un caluroso aplauso. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí en esta conversación. Hemos querido en este panel combinar distintas perspectivas. Por un lado, de la investigación sobre cómo se gesta tal vez o cómo se ve la ansiedad matemática en niños mucho más pequeñitos, cuando están empezando su contacto con la matemática semiescolar o preescolar, desde el punto de vista matemático y también de la enseñanza y didáctica de la matemática, que sabemos que en eso ha estado trabajando muy profundamente en los últimos años, Patricio, y desde el punto de vista de una red de escuelas que se interesó por aplicar este instrumento y nos da mucha curiosidad qué está pasando ahí. Entonces, bueno, quisiera primero, tal vez libremente, a cada uno, el que quiera, si quiere comentar algo de lo que hemos escuchado hasta aquí, y si no, puedo pasar a las preguntas que tenemos. ¿Sí? Hay más. Otro, sí, gracias. Solo una cosa muy breve, porque de verdad que a medida que uno va entrando en este tema, se va incorporando, le van dando ganas de más, de saber más, de aprender más, de qué se trata esto. Y me sorprendió, y gratamente, por cierto, pero también lo tomo como un desafío, como ya en muchos países esto está elevado a política pública. Elevar el tema de la ansiedad matemática a política pública me parece tremendamente significativo, porque nos rompe un poco la mirada a la que estamos acostumbrados, de que cuando hablamos de política pública hablamos de resultados generalmente y de cierto tipo de resultados, los resultados de logro, de desempeño. En cambio acá, esta mirada de política pública amplía la mirada del estudiante y eso me pareció muy valioso. Sobre las presentaciones, voy a
hay dos cosas que me llamaron la atención. O me recordaron cosas que ya he visto de PISA. Que PISA nos ha dado sorpresas. Porque PISA habla de estudiantes resilientes. Habla de estudiantes, en distintas mediciones, de estudiantes creativos y de estudiantes colaboradores, ¿ya? Y quiero enfatizar la parte de la colaboración. Las tres estrategias chilenas que mencionó Gino, dos de ellas tenían como un elemento importante la colaboración. Y los estudiantes chilenos de 15 años manifestaron en su oportunidad, no me acuerdo qué año fue, pero hace algunos años, que valoraban mucho la colaboración y creían que era una mejor manera para llegar a mejores resultados. También me llamó harto la atención de que en las experiencias extranjeras que mostró Gino, no apareciera la colaboración como tema. Salvo en una última que pasó rápido, que sí vi colaboración en el Reino Unido, una segunda experiencia. Personalmente creo que la colaboración está subutilizada en nuestro sistema escolar, yo diría en todo el mundo, pero en particular nosotros tenemos algo que hacer con la colaboración, justamente porque a nuestros estudiantes les gusta colaborar, así como dice PISA. Me gustaría saber más evidencia, pero algo dice eso, lo que piensan los chilenos con respecto a la colaboración. Eso voy a decir así inicialmente, solo sobre la... Bueno, buenas tardes a todos y todas. Sobre las presentaciones, puedo decirlo por todo. Sobre las presentaciones en general, yo quiero destacar, y un poco también en línea con lo que decía Andrea en su presentación, de la relevancia que tiene poder identificar adecuadamente estas temáticas, porque en la medida que nosotros podemos entender el fenómeno, tanto en su prevalencia, la cantidad de niños y niñas que manifiestan estas dificultades, como también de cuáles son las consecuencias que tener estas dificultades en distintos momentos de la trayectoria educativa pueden tener, nos permite tomar acciones. Y de hecho, todas las intervenciones y los planes que Gino nos presentó, que fue tremendamente enriquecedor escuchar esa parte, parten con un proceso de evaluación y planificación. Entonces, desde ahí, claro, el instrumento que crea MIDE me parece muy pertinente, porque no solamente con toda esta rigurosidad, ¿no es cierto?, para poder llegar y evaluar el constructo, sino que también sea un instrumento que sea culturalmente validado en Chile. Nosotros en Chile yo creo que muchas veces tendemos a utilizar y a replicar experiencias que vienen del extranjero, y esto nos abre una oportunidad y una ventana de poder observar dentro de nuestra propia realidad cómo se vive este fenómeno y, por tanto, cuáles pueden ser las mejores alternativas tanto para prevenirlo como ya para intervenirlo una vez que esté presente. Muchas gracias. Para que no suelte el micrófono, tal vez nos puedes contar qué has estudiado, qué has encontrado en tu investigación sobre qué sucede con este fenómeno en niños pequeñitos y en qué edades lo has estudiado. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, el contexto de estas investigaciones y los hallazgos principales que les quiero contar, esto viene de un núcleo de investigación de habilidades matemáticas tempranas, es decir, las habilidades matemáticas que se desarrollan antes de entrar a primero básico, entendiendo el valor predictivo que estas tienen tanto para el rendimiento matemático posterior como rendimiento académico general, y también como variables un poco más lejanas en el tiempo, como éxito en las trayectorias profesionales, mejores ingresos económicos a futuro, etc. Entonces, en ese marco de habilidades matemáticas tempranas, a nosotros nos interesa identificar qué dificultades pueden tener los niños antes de entrar a primero básico, y desde ahí la ansiedad matemática aparece como un factor emocional importante, tanto en la literatura internacional, y que nosotros intentamos empezar a evidenciar en Chile, específicamente en niños en la transición de kinder a primero básico. Entonces, en edades más o menos hemos evaluado a niños y niñas de 5 a 7 años, que es un grupo menor a las evaluaciones que se presentan, o sea, se pretenden hacer con este instrumento de MIDE.
Y mira, como resultados principales, a mí primero me gustaría destacar de que ya en kinder tenemos evidencia de que los niños y niñas presentan ansiedad matemática. No todos, es un grupo que es menor, pero que esta ya está presente antes de la escolarización formal. Entonces eso también nos empieza a dar pistas y luces de que hay cosas que tienen que ver con el desarrollo tanto de las habilidades matemáticas tempranas como de su ansiedad, que no necesariamente tienen que ver con el sistema educativo. Y nosotros quisimos explorar, bueno, qué pasa entonces en las casas, ¿no es cierto?, donde los niños y niñas tienen sus experiencias educativas más tempranas, ¿no es cierto?, la relación con sus cuidadores, con sus madres, sus padres y otros. Y ahí encontramos que efectivamente el rol de los cuidadores y que las actividades matemáticas que se realizan en la casa son un factor importante, ¿ya? Y dentro de eso quiero destacar nivel socioeconómico, que está asociado a un menor nivel socioeconómico con trayectorias más elevadas de ansiedad matemática. Por otro lado, las mismas actitudes que tienen los padres y madres hacia las matemáticas, cuidadores que tienen una mala impresión o malas experiencias propias con matemáticas en sus vidas, tienden a realizar menos actividades matemáticas en las casas y eso se asocia a una mayor ansiedad matemática tanto en kinder como después en la transición a primero básico, ¿ya? Entonces ahí una de las estrategias de Gino creo que también resaltaba mucho la colaboración de la familia y la escuela, entonces es resaltar eso desde este resultado, pero sobre todo desde edades tempranas, ¿no es cierto?, desde educación inicial. Otro resultado que también nos llama bastante la atención, sobre todo considerando la literatura, y es algo que se mencionó bastante acá, es que en niños y niñas de kinder no existen diferencias por género. Los niños y niñas presentan los mismos niveles de ansiedad matemática, ¿ya? Y eso, por un lado, es un resultado esperanzador, ¿no es cierto?, de que nosotros entendemos de, ok, estas diferencias no vienen dadas tal vez por diferencias biológicas, ¿no es cierto?, sino que probablemente estas diferencias se empiezan a incrementar después a lo largo del ciclo vital por otro tipo de experiencias ya más sociales o culturales. Entonces también nos abre una ventana de oportunidad de poder identificar, bueno, en qué momento podrían empezar a aparecer estas brechas de género para poder generar intervenciones que sean apropiadas, ¿no es cierto?, y que ojalá puedan prevenir esta incidencia y estas diferencias por género. Y por último, otro gran resultado que hemos encontrado específicamente en estudios longitudinales es que no todos los niños y niñas viven la ansiedad matemática de una misma forma, ¿ya? La mayor parte de los niños y niñas, al menos en este periodo de transición de educación inicial a educación formal, no experimentan ansiedad matemática, lo cual es un súper buen resultado, es muy positivo y nos alegra, ¿no es cierto? Hay otro grupo, que es alrededor de un 40% de las muestras con las que trabajamos, que parten con niveles moderados de ansiedad, pero lo bueno es que cuando llegan a primero básico estos niveles descienden. Entonces un poco hablan del factor protector que tiene la escuela en la incidencia de esta ansiedad matemática y cómo se desarrolla. Pero hay otros dos grupos, que son grupos de más riesgo, que parten con niveles bajos de ansiedad matemática, pero que cuando llegan a primero básico se disparan, ¿ya? Entonces, en estos niños, al parecer, la escuela no necesariamente estaría cumpliendo este rol protector, sino que además podrían haber situaciones de riesgo que aumentan estos niveles. Y el grupo más preocupante, aunque en porcentaje más pequeño, los dos grupos alrededor son el 10% de la muestra, parten con niveles elevados y mantienen esos niveles elevados estables en el tiempo. Entonces también nos habla un poco esto que quiero recalcar que también decía Gino en su presentación, de que tenemos que buscar estrategias preventivas, pero también tenemos que buscar estrategias para quienes ya estén con niveles más elevados, más preocupantes, más persistentes en el tiempo. Entonces, este estudio longitudinal también nos abre un poco, bueno, la ansiedad matemática no es igual para todos, es heterogénea y por tanto tenemos que identificar quiénes están más vulnerables a vivirla y desde ahí cómo los podemos ayudar. Creo que eso en síntesis. Bueno, un súper resumen de todo el estudio, muchas gracias. Y siguiendo el orden de los asientos, Patricio, ¿cuál dirías tú que es el rol que juega la ansiedad
o la ansiedad matemática, en el aprendizaje de la matemática hemos tendido a ver que hay una relación negativa, ¿no es cierto?, entre ansiedad y aprendizaje en matemática, y en particular en la resolución de problemas, que es algo con lo que trabajan bastante ustedes, ¿no? Ya, muchas gracias. No lo mencioné al principio, pero celebro el trabajo que está haciendo MIDUCE de adentrarse en este fenómeno emocional clave en el aprendizaje. Me voy a permitir no responder tu pregunta primero. Ya. Y te voy a pedir que me cortes si encuentras que estoy hablando muy largo. No, de verdad, o sea, porque okay. los tiempos son limitados para todos y no quisiera quitarle el tiempo a Mónica. Entonces, pero quiero partir con algunas ideas que me parece que son bien relevantes en este contexto. La traigo preparada porque no soy muy bueno para improvisar. Quiero que se pongan en esta situación. Cuando uno enfrenta una situación desconocida y tiene la sensación que puede abordarla y además está interesado en abordarla, se genera una serie de emociones que podrían identificarse como ansiedad, algo que inquieta, un palpitar, algo en la guata, que cosquillea y que impulsa a trabajar y avanzar. Uno quiere, pero no está seguro si puede resolverlo. Y ahora voy a abrir comillas. Yo diría que la ansiedad puede ser algo muy positivo. Ayuda a trabajar, a pensar con profundidad, a motivar. Si no es demasiado intensa, si no paraliza. Un poco de ansiedad resulta muy motivadora. Cuando es excesiva, paraliza, pero hay que encontrar el equilibrio adecuado y no rechazar la ansiedad. Cierro de comillas. Estas son palabras de un matemático, Srdjiš Villani. Él es ganador de la medalla Fields, que es el premio más importante que se da en las matemáticas, el año 2010. Bueno, decía que cuando uno se enfrenta a una situación desconocida, esta ansiedad impulsa a seguir, aún cuando uno pueda cometer errores, incluso más de una vez, y lo arreglan los errores. Y cito de nuevo a Villani. Comillas, todos los matemáticos cometemos errores al trabajar en problemas matemáticos. Constantemente, todos los días, cometemos errores una y otra vez y volvemos a pensar en ellos y los corregimos y otra vez hasta que obtenemos la respuesta correcta. Cierre de comillas. Cuando uno logra controlar la situación, esta situación problemática que nos daba un poquito de cosquilla porque no sabíamos si íbamos a poder resolverla o no, cuando uno la resuelve, uno se siente aliviado o feliz, satisfecho o incluso en la gloria. Si este problema lo atrapó suficiente, de verdad que es una felicidad. Y ahora cito de nuevo a Villani. Creo que eso es lo principal. Es una secuencia alternada de trabajar duro y sentir ansiedad, resolver o no resolver, y luego sentir alivio, felicidad y orgullo por lo hecho. Sigo ahora yo. Y cuando todo esto se hace en colaboración con otros, se comparte la ansiedad. Todos hemos trabajado en algo que nos cuesta y estamos nerviosos si vamos a poder hacerlo. Y todos sabemos que cuando eso se comparte con otros, baja un poquito esa ansiedad, se fortalece la capacidad de resolver y el logro, la alegría se comparte. Y en su libro, El nacimiento de un teorema, Villani cuenta cómo resolvió el problema ganador de la medalla Fields. Villani tiene una gracia, que es un matemático que dice cosas que los matemáticos no dicen. De verdad. Dice, cuenta todo lo que pasó en ese libro, desde la ansiedad a la euforia, y cuenta cómo compartió todas esas emociones con su colaborador Clement Mouhot. Y para terminar, quiero citar un artículo de Leonie Barton, quien entrevistó a más de 70 matemáticos y matemáticas tratando de entender cómo estos trabajan. En cuanto a la colaboración, los matemáticos y matemáticas dieron las siguientes razones por las que la consideraban beneficiosa para su trabajo.
Les voy a leer y por favor, imagínense, no se imaginen matemáticos cuando ustedes escuchen. Hablar es una buena manera de resolver un problema. Se comparte el trabajo, te beneficia de la experiencia de los demás, aumenta la cantidad y calidad de ideas, tienes con quién intercambiar ideas, amplía el abanico de habilidades, exploras áreas que quizás no habrías considerado, aprendes mucho de otros con más experiencia, no debes defraudar a los demás. Hay alguien que te reemplaza cuando te quedas sin ideas. Compartes la euforia con alguien, puedes beneficiarte de la combinación de un principiante y un experto y te sientes menos aislado. Estos son matemáticos y matemáticas. Pero cuando yo lo escucho, yo estoy escuchando a estudiantes escolares. Pasa exactamente lo mismo, al menos en mi opinión. Bueno, yo creo que no te puedo responder tu pregunta porque le voy a quitar el tiempo a los demás, pero a la segunda vuelta te la respondo. Bueno, pero yo creo que sí has dado alguna respuesta, sí. Como ya, sí, qué rol ya. tiene la ansiedad en el aprendizaje de la matemática, tal vez no en el aprendizaje, pero sí en el hacer matemática. Y estás poniendo el punto, ¿no es cierto?, en cuál es el nivel de ansiedad que es estimulante y cuál es el nivel de ansiedad que puede ser paralizante y un obstáculo. Entonces, descubrir cuál es ese punto clave, ¿no? Mónica, y desde el punto de vista de ustedes, como red de escuela, ¿se entusiasmaron en aplicar en este instrumento y quisieron averiguar, en el fondo, si hay ansiedad matemática en sus estudiantes de tercero básico? ¿Qué los motivó? ¿Por qué? Y entiendo que hace poquito ya recibieron los resultados. Entonces, ¿qué impresiones tienen de esos resultados? ¿Qué reflexiones han despertado? Si es que las han hecho aún y qué piensan hacer. También traje un papelito para no alargarme, porque si no me pongo a hablar y me entusiasmo y me alargo. Pero, a ver, ¿qué nos motivó? Yo diría que tres cosas, tres ideas ahí en la motivación. La primera quizás, voy a partir por la última que anoté, que es la primera. Nosotros recibimos esta invitación y los que vienen de colegios acá o están cerca de colegios van a entender perfecto lo que estoy diciendo en el peor momento del año. Recibimos la invitación por ahí, no sé si está Diego por ahí, pero cierto, Diego de Bien Pública nos escribe a fines, como en noviembre, mediados de noviembre, fines de noviembre, oye, está este tema, ¿por qué no entraba? Los invitamos a participar. Y yo dije, no, aquí yo le pido a los colegios, a la directora que hagan esto. No, mi vida corre peligro y la vida de todo el equipo de matemática. Entonces fue como una primera idea y bueno, el equipo de matemática, que aquí hay un representante, que está David acá, que es parte de este trabajo, dijo, bueno, dejemos que ellas decidan. Y curiosamente, más que curiosamente, sorpresivamente, 7 colegios dijeron, vamos. Y aplicamos, creo que a principios de diciembre, finalmente esto. Entonces, ¿pero por qué puede pasar esto también? Y hubo una decisión de ellas y una decisión nuestra en dos sentidos. Una, que nosotros veníamos hace tiempo ya con un programa amplio, un gran paraguas que se llama Matemáticas Brillantes, donde hemos recibido ayuda también de muchos otros. También Patricio es parte de eso porque nos ha ayudado también con ARPA en capacitación, con Astoreca que está por aquí, con Bien Público, pero es una gran iniciativa donde nos veníamos preguntando hace rato varias cosas y el tema en matemática, el tema de género, era algo que nos tenía preocupados. Entonces, que nos había dejado la idea de ampliar la mirada. Así, no hablemos solo de resultados, ¿qué otra cosa puede ser? Entonces, nos llamó la atención en lo global que esto que fuera una prueba para tercero básico. Y nos quedó la idea de, si es tercero básico, nos va a dar resultados que podemos actuar tempranamente. Tú nos acabas de decir que hay mucho más todavía hacia kinder, pero quedamos con esa manera positiva de enfrentar esto, que fue decir, si en tercero básico tenemos estos resultados, podemos avanzar.
Y por otro lado, el interés de seguir fortaleciendo. Eso como el trabajo que estamos haciendo matemático. Pero además 2 cosas que son bien importantes. Nosotros trabajamos con un modelo que está basado en evidencia. Hacemos EBD como parte de nuestro modelo pedagógico. Y eso significa que la enseñanza basada en datos para nosotros es inicio, durante, al cierre, y contar con evidencia de calidad es muy importante. Entonces, esto conversaba muy bien con aquello, pero además de que es algo que tenemos a la base para la preparación de la enseñanza, nos permitía ampliar la mirada y hacer que esta evidencia no solamente fuera evidencia en la lógica de resultados, cómo les va a los niños en matemáticas, por qué les fue así, cuáles son las condiciones, sino que ampliar un poco más la mirada, diversificar esa mirada con este aspecto. Y ahí nos imaginamos que esto podía ayudarnos a mirar disposiciones, intereses, barreras, creencias que llegan al aula, que un poco esta conversación nos está corroborando que efectivamente detrás de esto está todo lo que hoy día hemos escuchado en ansiedad matemática. Entonces fue una intuición porque queríamos ampliar la mirada de qué más para entrar bien con nuestros estudiantes en su aprendizaje. Muchas gracias. Y de la mirada que le has dado a los resultados, ¿algo le llama la atención si no es muy confidencial, digamos? Mira, varias cosas. Me voy a esta hojita. Primero, yo creo que lo primero en términos de qué queremos hacer y cómo queremos, qué valor le estamos dando a estos resultados, es algo que aquí ya se dijo y que nos ayuda mucho también a reforzar por dónde estábamos nosotros con las ideas de qué hacer. Recibimos la información hace poco y nos estalló la cabeza, lo digo así en el buen sentido, cuando vimos el listado de los estudiantes, que la información no solo era los gráficos, la mirada a curso, por lo menos nosotros no esperábamos recibir este detalle, que agradecemos profundamente, con los resultados, porque nos permite 3 cosas. Número 1, nos permite ahora actuar. Sabemos este resultado, a ver, ¿qué preguntas nos tenemos que hacer? Y nos estamos empezando a hacer varias preguntas en este sentido. Pero además de eso, nos permite tener un trabajo de poder atender a ese estudiante o a ese estudiante que tiene una situación de mayor ansiedad reportada, ir directamente a él, pero también buscar miradas más centradas en el grupo, y en el grupo entendiendo el grupo aula, pero también entendiendo el aula como un espacio seguro. Quiero reforzar mucho eso porque es algo que venimos trabajando y dándole vuelta hace rato. Aquí entendemos por un espacio seguro en esa aula. Y el espacio seguro tiene que ver con lo que decía Patricio hace un momento para nosotros. Un espacio donde haya buen vínculo con el profesor y que haya ahí un vínculo que potencia, que haya relaciones de respeto y colaboración con los pares, respeto, muy importante, que haya posibilidad de mostrar la curiosidad. Uy, me quedé con esta pregunta, pero no me atrevo a decirla. Que puedan mostrar la curiosidad a los estudiantes y sobre todo que se entienda el error como parte del camino al aprendizaje. Y por lo tanto, hacer, y mucho de lo que hacemos en gestión de aula tiene que ver con eso, con técnicas específicas que nos permitan cómo avanzamos a que el estudiante pueda entender que no pasó nada, te equivocaste, vamos, ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo lo resuelves tú? ¿Qué camino haría? ¿Se te ocurre otra manera? O sea, nos estamos planteando y replanteando preguntas poderosas que queríamos hacernos respecto a cómo mejorar los aprendizajes. Déjame y cierro con esto, para que no me enrede con las preguntas, pero
¿Qué preguntas nos estamos haciendo? Porque esto ya es parte de un trabajo donde los encargados fundacionales de matemáticas de esta red de 12 colegios estamos planteándonos qué oportunidades tienen los niños y niñas para equivocarse en los terceros básicos que hoy día dieron la prueba. Creí entender que esto iba a ser una prueba que continúa siguiendo la corte. Eso para nosotros sería maravilloso, quiero decirlo. ¿Cómo se corrigen los errores? ¿Qué tipo de preguntas estamos realizando? Tenemos que ir a mirar en esas preguntas. ¿Cómo acompañamos mejor la resolución de problemas? ¿Basta con lo que estamos haciendo ahora? ¿Tenemos que hacer otras preguntas? ¿Y qué nivel de seguridad le estamos entregando al estudiante al participar? ¿Cuántas veces escucha un estudiante un excelente frente a una respuesta en una clase de matemática? Muy bien. ¿Cuánto estamos narrando lo positivo en una clase de matemática? Son temas que hoy día nos estamos preguntando. Bueno, muchísimas gracias. Patricio, no sé si quieres comentar sobre lo mismo que acaba de decir Mónica. Hay varias claves que tú diste con las citas de este matemático célebre, ¿no? Como sentir motivación, un nivel de ansiedad productivo, trabajar con otros y cometer errores, como unas claves importantes. Voy a responder tu primera pregunta, Okay, ¿ya? ya. Y que está relacionada con lo que se ha hablado acá. ¿Ya? La pregunta es, desde el punto de vista de los aprendizajes de las matemáticas, ¿qué rol juega la ansiedad matemática y en particular en la resolución de problemas? Voy a leer de nuevo porque no sé improvisar. Yo hablo muy corto cuando no escribo. Tú hablas muy largo y yo hablo muy corto. Entonces al final no digo nada. Ya, entonces yo preferiría hablar del rol de las emociones matemáticas en su aprendizaje, no solo de la ansiedad. En mi opinión, las emociones en el aprendizaje de la matemática son fundamentales, y eso lo digo desde una experiencia personal, como aprendiz y como matemático, y la experiencia que levanto de los docentes y estudiantes con los que me ha tocado compartir diversos momentos, voy a decir momentos matemáticos. Como decía Villani, esa secuencia de emociones es clave. Ansiedad y logro, resolver o no resolver y finalmente lograrlo y sentir satisfacción, la gloria de haberlo logrado, ¿ya? De haber encontrado la solución. Las emociones son fundamentales en el aprendizaje y la literatura internacional lo corrobora con abrumadora evidencia. Ahora, pero tal vez tu pregunta estaba hacia la otra ansiedad, esa ansiedad mala, ¿ya? Esa que paraliza, esa que se repite y repite y se convierte en frustración, en el deseo de evitar la matemática. Esa ansiedad se ha mostrado aquí como un problema porque es un problema. Y en cuanto a la resolución de problemas, hay una situación paradójica. Este tipo de ansiedad, esta negativa, esta mala, se asocia precisamente a la resolución de problemas. Uno lo escucha en las escuelas. Y por otro lado, mi argumento ha sido que un poco de ansiedad de la buena surge cuando uno está resolviendo un problema. Y que cuando uno lo resuelve se siente contento, y esa secuencia, ansiedad, alegría, es fundamental para aprender matemáticas. Las emociones son fundamentales en la resolución de problemas, y esas emociones afloran, y el trabajo colaborativo es una gran estrategia para manejar esas emociones. La clave parece ser que los estudiantes enfrenten un problema, que lo comprendan y aborden de manera autónoma y en colaboración, y que compartan la emoción de no saber si se logrará y al final la alegría de resolver el problema. Villani decía que había que controlar esta ansiedad porque un poco era buena, pero mucha era... Y así sucede que los matemáticos controlan el problema al cual se van a abocar. Porque si se pone a sí mismo un problema muy difícil, no van a llegar. ¿Ya? Entonces hay un lugar ahí donde... Y en la escuela somos nosotros, los profesores, los que ponemos el problema a los estudiantes. Tamaña responsabilidad para que la ansiedad sea productiva
y no se productiva, no solo productiva la ansiedad, sino que genere una sensación de gozo al final y no se convierta en esto negativo de lo que estamos hablando. Así que la resolución de problemas tiene sus cosas. Ok, o sea, la correcta elección del nivel preciso de dificultad del problema y de que sea un problema entretenido a resolver también, o motivante, ¿no? Súper. Francisca, ¿qué se podría...? Ya he ido recibiendo muchas preguntas y no vamos a tener tiempo de verlas todas, pero hay una referida a qué se podría hacer para romper este círculo vicioso de evitación de las matemáticas en la familia. ¿Y qué se podría hacer ahí en el vínculo familia-escuela? Muy buena pregunta. Me gustaría tener una respuesta certera. Lamentablemente no la tengo. Sí les puedo compartir algunas hipótesis, yo creo, de hacia dónde podríamos avanzar en ese sentido. Primero que nada, yo creo que el vínculo entre la escuela y la familia, yo siempre, claro, me refiero un poco más a educación inicial, pero en realidad este es un vínculo que debiese mantenerse a lo largo de toda la trayectoria educativa. Tiene que ser un vínculo que sea colaborativo, ¿ya? ¿A qué me refiero con colaborativo? Yo creo que muchas veces cuando uno hace indicaciones, y aquí culpo a la psicología, mi profesión y otras cosas que tal vez nosotros imponemos muchas cosas que tienen que hacer los papás en la casa, por ejemplo. En esta línea, uno de nuestros resultados fue que mientras más actividades matemáticas se hacen en el hogar, menor ansiedad matemática. Entonces ahí uno rápidamente podría decirle a los papás, hagan más actividad matemática, y les da guía y puede avanzar contenidos, etc. Pero el problema de ese tipo de intervenciones es que nosotros no estamos reconociendo las cosas que los papás y las mamás ya hacen en las casas, ¿ya? Y yo creo que una colaboración entre la familia y la escuela tiene que ver un poco con eso, ¿no es cierto? Con identificar las cosas buenas que ya estamos haciendo desde el hogar, desde la escuela, y desde ahí ver, bueno, cómo a esas cosas que ya estamos haciendo podemos darle una pequeña como extra pasito para poder fomentar estas actividades y qué tipo de actividades necesitamos también. Por ejemplo, uno de nuestros hallazgos tiene que ver con que no todas las actividades matemáticas en la casa ayudan para ansiedad matemática, sino que solamente aquellas actividades que son un poco más avanzadas para la edad, como por ejemplo cálculos simples, comparar cantidades, establecer patrones. Es decir, que no nos sirve solamente hacer actividades generales, sino que tenemos que ponerles un poquitito más de contenido. Entonces, para eso, una de las cosas es, bueno, fomentar lo que las familias ya hacen, y desde ahí, desde esa parte más protectora que tienen a su favor, nosotros podemos incentivar, bueno, también podemos poner este tipo de lenguaje matemático, ¿ya? Pero para eso tiene que haber todo un sistema previo de identificar y rescatar positivamente lo que los padres y madres ya hacen en la casa, y no llegar con la imposición o con la guía de tome, haga más ejercicio, haga más cosas. Eso por un lado. Y por otro lado, claro, nuestros resultados indican que las propias experiencias de los cuidadores, sus propias actitudes en relación a cómo ellos vivieron las matemáticas cuando eran estudiantes, y también el día de hoy, cómo se enfrentan, por ejemplo, qué tan nerviosos se ponen cuando tienen que calcular el vuelto, de qué les tienen que pagar, o cosas así. Eso tiene un factor importantísimo en cómo ellos se van a vincular en estas actividades con sus hijos e hijas, ¿ya? Entonces yo creo que también hay otro lado donde la escuela puede también tener un rol un poco más, no sé si decirlo de esta forma, pero reparatorio de las experiencias de esos padres con sus experiencias matemáticas, ¿ya? De poder acoger estas inquietudes y poder demostrar que nosotros no necesariamente necesitamos profesores de matemática en la casa, sino que necesitamos que a través de las mismas cosas que ellos ya hacen con sus hijos, cocinar, poner la mesa, jugar, etcétera, pueden incentivar este tipo de pensamiento matemático, y que no necesariamente ellos tienen que ser
grandes matemáticos o grandes estudiantes para lograr este tipo de iniciativas. Entonces yo creo que va un poco por ahí, reconocer las fortalezas de las familias y desde ahí potenciar lo que ya hacen y también acoger las experiencias que estos cuidadores han tenido en relación a su visión de aprendizaje. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Podríamos seguir conversando mucho rato sobre esto. De hecho, nos juntamos virtualmente antes y, bueno, había muchas ideas súper interesantes. Así que yo creo que se merecen un súper aplauso y